Hola, un saludo. Gracias por estar con nosotros de nuevo en el podcast de Medicasa. Por ti abrazamos la vida. Este es nuestro episodio número 8. Hoy tengo un súper invitado. Es el doctor Jairo Ramos. Es endocrinólogo, pero voy a dejar que él se presente. Doctor. Bien, buenas tardes. Mucho gusto, doctora. Mi nombre es Jairo Ramos, como dijo la doctora. Soy especialista en endocrinología. Ya tuvimos el placer de ser compañeros con la doctora, graduado de Medicina General desde el 2013 y creo que soy parte de esta prestigiosa institución. Ya vamos a cumplir los 3 años en noviembre de este año. 3 años 3 como años endocrinólogo, ¿verdad? Sí, como endocrinólogo. Así es. Qué bueno, me alegro mucho. Gracias. Quisiera que nos comentara un poquito, doctor, qué es la endocrinología. Bien, la endocrinología es una rama de la medicina que se basa prácticamente en estudiar las hormonas en el cuerpo, en el organismo, y el desarrollo del metabolismo de nuestro propio cuerpo. Es decir, básicamente nos centramos en enfermedades generalmente crónicas, como ser pacientes que viven con diabetes, pacientes que tienen enfermedades de la glándula tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, pacientes que tienen problemas en sus glándulas adrenales, pacientes, mujeres con problemas de infertilidad, síndrome de ovario poliquístico. Nos centramos bastante también en pacientes con hipertensión arterial de origen endocrinológico y pacientes con obesidad. Básicamente eso es los puntos más fuertes, aunque hay algunas otras cosas como la neurohipófisis, que también es área o rama de nuestra carrera. Pero hay subespecialidades. Sí, existen los endocrinólogos pediatras, por ejemplo. Existe también alta especialidad en tiroides, alta especialidad en neurohipófisis también. Hay varias subespecialidades de la rama que se desprenden. Ok, y doctor, como usted nos explicó, ¿verdad? Hay diferentes enfermedades en las que la endocrinología se enfoca. ¿Cuál es una de las enfermedades más comunes o que usted mira día a día? Bien, yo siempre les comento en general a las personas. Cuando yo estaba estudiando, yo pensé que el diario vivir sería los pacientes diabéticos. Pero ya en la experiencia real me he dado cuenta que la población con enfermedades tiroideas es bastante elevada también. Podríamos decir que casi un 50 y 50 en este tema, el paciente que vive con diabetes y el paciente con enfermedad tiroidea. Y otra enfermedad bastante frecuente es la obesidad. Así como también las mujeres con síndrome de ovario poliquístico también se ve bastante dentro de la consulta. Y en cuanto a la tiroides corresponde, para hablar un poco del tema, ¿qué tipos, cómo se subdivide o cómo dividimos nosotros estas enfermedades? Porque sé que hay varios tipos, ¿verdad?, de enfermedad de tiroides. No solamente podemos decir, padezco de la tiroides, pero ¿cómo? Sí, bien, generalmente, y como dice la doctora, muchos pacientes llegan a la consulta y le dicen, no, tengo tiroides. Bueno, eso siempre se lo aclaro, todos tenemos tiroides, ¿verdad? Es la glándula, pero se divide básicamente, o los dos grupos más importantes, es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Pero también tenemos, por ejemplo, bastante frecuente hoy en nuestro medio, la enfermedad nodular tiroidea, es decir, la glándula cuando tiene un nodulito o el bocio, y en un menor porcentaje lo que es los carcinomas tiroideos, que gracias a Dios pues son bastante infrecuentes. Pero sí, el paciente llega bastante a cita porque llegan con nódulos y esos nódulos pues, pueden ser originarios de buscar un carcinoma. Para poder despejar un poco la duda personal, la enfermedad nodular genera síntomas. ¿Tiene síntomas o no? Fíjate que verdaderamente no. O sea, los nódulos van a venir y en la mayoría, casi un 90%, los nódulos son nódulos benignos, bociógenos. Es decir, que es un nódulo benigno, no maligno. Cuando es un nódulo benigno, suele ser un nódulo pequeño
que no va a generar ningún síntoma. Generalmente son diagnósticos que se hacen incidentales, se le manda un ultrasonido o una buena anamnesis, una buena exploración física del médico que la está viendo y de repente palpa alguna lesioncita pequeña en glándula tiroides, se le envía el ultrasonido y eso logra detectar una enfermedad nodular tiroidea. En general, los síntomas asociados a la enfermedad nodular, yo lo he notado que es un tema de ansiedad. Es decir, los pacientes llegan y le dicen, doctor, cuando trago siento que me molesta, pero un nódulo de 0.5 milímetros no va a provocar ninguna molestia. Recordemos que la glándula tiroides se encuentra fuera del tubo tráqueo-esofágico, no está al interior. Entonces, un nódulo muy pequeño no va a molestar. Bueno, eso en el caso de un nódulo boceógeno. Ahora, ya cuando son nódulos malignos, ¿verdad? Cuando ya tenemos un carcinoma tiroideo, si tiene larga evolución, es probable que tenga los propios signos de un carcinoma, ¿verdad? El paciente puede empezar a presentar pérdida de peso, cansancio, ya síntomas constitucionales propios de un carcinoma, pero generalmente también estas enfermedades son encontradas en las primeras etapas. Es bien raro ya encontrar pacientes que han sido, que tienen larga evolución y que no se han detectado. Ok, y en cuanto al hipertiroidismo y el hipotiroidismo, ¿cuáles son las diferencias? Bien, la glándula tiroides, doctora, se encarga básicamente de producir hormona tiroidea, ¿verdad? T3 y T4, que son las dos hormonas que se producen por la glándula tiroides. Entonces, el hipotiroidismo es la no producción de hormona tiroidea o el déficit en cuanto a la producción de hormona tiroidea. Y el hipertiroidismo es lo contrario, es el aumento en la producción de hormona tiroidea. Entonces, cada una de las enfermedades, por ejemplo, en el hipotiroidismo, lo que va a suceder, si recordamos un poco, las hormonas actúan a nivel de todo el organismo. Es decir, desde el crecimiento y desarrollo, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ¿verdad? Desde el crecimiento y desarrollo, cuando nacemos, en el desarrollo físico de cada paciente, y luego venimos a hablar del tema del metabolismo corporal, metabolismo hormonal, de la termorregulación de cada uno. Entonces, en el hipotiroidismo básicamente lo que va a haber es un enlentecimiento de este metabolismo. El paciente generalmente refiere síntomas como aumento de peso, refieren caída de cabello, refieren que se sienten cansados. Muchas veces el paciente dice, me siento lento, siento que hablo lento, que pienso lento. Se da bastante el tema cognitivo, ¿verdad? Y la gente dice, sí, me siento lento, siento que no asimilo bien las cosas. Problemas o alteraciones del sueño, alteraciones con depresión, ansiedad. Produce bastante estreñimiento porque enlentece también el vaciamiento gástrico, ¿verdad? Entonces los pacientes refieren, no voy al baño seguido, me cuesta ir, y básicamente y yo siempre les digo, es como un enlentecimiento de toda nuestra regulación. El hipertiroidismo, si bien es cierto, comparten algunos síntomas característicos con el hipotiroidismo, como la caída de cabello, por ejemplo. En ambos casos se puede dar. Algunas alteraciones en la piel también, que se pueden dar en ambas enfermedades. Pero el hipertiroidismo del paciente está acelerado. O sea, la regulación de las hormonas tiroideas hace que el paciente se sienta acelerado. Y de hecho uno lo ve y entra a la consulta y ve que es un paciente que habla rápido, que anda con temblor en las manos, generalmente tienen la tendencia a perder peso, porque sí se da bastante, que llega el paciente con pérdida de peso. En el hipertiroidismo, cuando es de carácter autoinmune, también se caracteriza por bocio, o sea, aumento de la glándula tiroides, y en la mayoría de los casos también produce un poco de protrusión o salida ocular, ¿verdad? Entonces, que es básicamente la triada del hipertiroidismo. Pero básicamente son esas dos las diferencias, un enlentecimiento en el hipotiroidismo y un aceleramiento del metabolismo en el hipertiroidismo. Y el tratamiento es totalmente diferente. Es correcto. El tratamiento, recordemos lo que les comentaba al inicio, en el hipotiroidismo no hay producción de hormona. Entonces es un tratamiento de sustitución hormonal. Vamos a sustituir las hormonas que nos están haciendo falta, que en este caso generalmente es la T4 libre, ¿verdad? Y en el hipertiroidismo es un tratamiento que va dirigido a bloquear esa hiperfunción tiroidea y a bloquear las hormonas a nivel periférico y a nivel central. O sea, antitiroideos. Yo tengo una consulta, es bien importante, bueno, yo lo considero importante. ¿Esto es más común en mujeres o en hombres? Bien, una pregunta muy importante. Realmente la enfermedad tiroidea en general se da más en el sexo femenino.
definitivamente más o menos por cada 10 pacientes, 8 van a ser mujeres, 2 varones. Eh, Se ha visto que como la mayor incidencia, por ejemplo, de las enfermedades tiroideas, ambas de hipo o de hipertiroidismo, es de carácter inmunológico y en general a nivel de todas las enfermedades autoinmunes, afecta más a las mujeres. Entonces, claro, si la mayor incidencia de la enfermedad tiroidea es de carácter autoinmune, entonces esa es la razón por la que se da más en las mujeres. Y en el hombre se manifiesta totalmente igual. Sí, en la mayoría de los casos, realmente en general, donde hay una diferencia más marcada es en el paciente adulto mayor por las características propias del paciente adulto mayor, ¿verdad? El paciente adulto mayor generalmente, por ejemplo, con hipotiroidismo se vuelve un reto un poco más complicado de cumplir al momento del diagnóstico porque de repente los pacientitos adultos mayores refieren sus síntomas y se los adjudican a la edad, ¿verdad? Dicen, bueno, yo me siento cansado, pero porque tengo 85 Son años. vagos, son síntomas vagos. Exactamente, y no piensan, o el clínico no piensa en, este paciente está cansado, está con alteraciones de sueño, está con trastornos de depresión, no por el propio de la edad, sino porque puede hacer que haya un padecimiento de base a nivel tiroideo. Algo muy importante es cuando tenemos un paciente adulto mayor que no logramos metas de control en las enfermedades de base, hipertensión, pacientes que viven con diabetes o pacientes con alteraciones de colesterol, triglicéridos, buscar siempre enfermedad tiroidea, básico. Ok. Y doctor, otra consulta. En realidad, pues, como es tan común ver pacientes, mujeres, con enfermedades tiroideas, ¿por qué es tan difícil bajar de peso? Bien, eso es ya es otro tema porque realmente siempre les digo a mis pacientes cuando llegan y me dicen, doctor, no puedo bajar de peso porque padezco de la tiroides. Algo que siempre me gusta explicarles, si su función tiroidea, si usted es una paciente que tiene una enfermedad tiroidea, pero está bien controlada, no echemos la culpa a la tiroides, ¿verdad? Ok. Porque normalmente llegamos y decimos, bueno, no puedo perder peso porque tengo hipotiroidismo, Ujú. pero si estamos bien controlados, no tenemos por qué arremeter contra la glándula, realmente es un problema ya de consumo de calorías y Ya que quiere comer la paciente. hay que dejar de comer y hay que hacer ejercicios. Sí, porque definitivamente es como, tengo mis pacientes y mis pacientes dicen, no, y yo no he podido bajar de peso, pero yo sé que es la tiroides que me está molestando. Pero ahora ya sabemos y todos saben que en realidad, si está controlada, No debería de haber por qué. tendría que bajar de peso. Tiene que bajar de peso. Algunos de los síntomas que son más difíciles de manejar, o sea, aún con control, es quizás la caída de cabello, es las alteraciones en la piel, que es lo último que se viene Pero las a alteraciones de piel estamos hablando de resequedad de resequedad, piel, alergias. alergias, a veces se vuelve un poquito mayor fragilidad en la piel. Otras pacientes refieren intolerancia a los cambios de clima, también las uñas, caída de uñas, uñas quebradizas, frágiles, que viene siendo lo último. Entonces, la enfermedad tiroidea tiene algo bien característico. En ambas, en hipo o en hipertiroidismo, los pacientes generalmente cuando los ves por primera vez ya bien descontrolados y cuando logramos el control rápido, o sea, en la siguiente consulta los ves totalmente distintos y te dicen, doctor, me siento súper bien, me siento mucho mejor. Pero de lo último o de lo que siempre se terminan quejando es, pero fíjese que todavía se me está cayendo el cabello, por ejemplo. Entonces, a veces recordemos que en el caso de las mujeres es bastante frecuente. Yo les pregunto, ¿se le cae el cabello? Bueno, lo normal. Entonces todo el mundo dice, Sí. se me cae el cabello. Entonces realmente son de las cositas que más Pero, terminan. y en este caso, vaya, por ejemplo, tenemos una paciente que está pasando en su etapa de menopausia, que está y se le cae el pelo y siente esos síntomas de cansancio y aparte de eso padece de la tiroides. Estamos hablando que es mucho más complejo manejar un paciente o una paciente con enfermedades, aunque la menopausia no es una enfermedad, pero Sí, con un estado diferente a una paciente con joven, sí, ¿verdad? es mucho más complejo. Se vuelve un mayor reto, Es ¿verdad? un mayor reto, Por pero los síntomas. de entrada es como pensamos, ok, tiroides. Sí, sí, y de hecho, fíjate que con el tema, por ejemplo, de la menopausia, se da bastante que los síntomas propios de la menopausia eh,
se mejora muchísimo cuando manejamos el hipotiroidismo. O sea, y es básico siempre en pacientes con menopausia mandarle función tiroidea porque puede estar alterado y si manejamos bien la función tiroidea, entonces las pacientes tienen la tendencia a mejorar bastante en sus síntomas de menopausia. Bastante, bastante. Y en cuanto a la resistencia a la insulina, porque sé que también, ¿verdad? Como la tiroides, yo les digo a mis pacientes también que afecta definitivamente todo, ¿verdad? Desde la relación que se tiene con las personas, porque quieras o no afecta emocionalmente la paciente se siente cansada y los hijos dicen, ay, está mi mamá que pasa súper cansada y nada, y llorando y por nada. Pero en realidad, se me olvidó la pregunta. En cuanto a la resistencia a la insulina. Sí, sí, eso. Sí, la resistencia a la insulina es común encontrarla. Sí, recordemos que resistencia a la insulina se va a dar en dos grupos poblacionales, sobre todo en los pacientes con sobrepeso u obesidad y en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Aunque no tengan obesidad, el sedentarismo también juega un papel importante. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, los pacientes con hipofunción tiroidea, con hipotiroidismo, generalmente son pacientes con obesidad o sobrepeso. Entonces tienen ya como condición su resistencia a la insulina. Entonces generalmente hay que hacer un manejo completo, tanto de la resistencia a la insulina como del hipotiroidismo. Y de la alteración de triglicéridos y colesterol, o sea, bueno, todo es... Eso que preguntas ahorita es bastante complejo y bastante común, mejor dicho, en vez de complejo, común, porque hay pacientes, cuando tengas pacientes que no te mejora el perfil lipídico, sobre todo colesterol, o a veces a expensas solo de triglicéridos, y los mantenemos bien manejados, ¿verdad? Con medicamentos hipolipemiantes de los buenos, y no mejoramos, y un paciente que refiere buena alimentación, paciente que refiere ejercicios, es básico buscar función tiroidea, porque vas a encontrar mucho trastorno tiroideo asociado a dislipidemia, aumento de colesterol y triglicéridos. Entonces sí hay que siempre es básico. De hecho, yo he hecho la prueba con algunos pacientes que vienen con alteración de colesterol, por ejemplo, hay una elevación leve, les manejo su tiroides y no les doy medicamentos para colesterol. Y al mes o a los 2 meses de volver a la evolución, su colesterol ya está normal. Entonces es bastante normal ver eso. Sí. Y aparte de esto, doctor, sí, la resistencia a la insulina, el colesterol y los triglicéridos, la gente, hablamos al principio de no poder dormir, de insomnio. Es bastante común en estos pacientes. Sí, bueno, el paciente con hipotiroidismo refiere sueño diurno y cansancio. O sea, refieren, doctor, me quedo dormido en el trabajo, me quedo dormido en la escuela, en el colegio, en la universidad, y trastornos de sueño. Entonces, muchas veces se puede confundir, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, no estoy durmiendo en la noche y obviamente paso con sueño en el día. Entonces, por un lado, y el paciente con hipertiroidismo, que está con aquel metabolismo acelerado, entonces te dice lo mismo, no duermo en la noche, doctor, porque siento que mi corazón se me quiere salir, paso temblando toda la noche, voy al baño 5 o 7 veces en la noche, entonces se vuelve una complejidad de síntomas que pueden llegar a confundirse y aquí es ahí donde tenemos que tener la capacidad de poder detectar, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo. Entonces realmente cualquiera de nuestros pacientes que nos está viendo y tiene algún tipo de estos síntomas o algún síntoma de estos, es bien importante que busque ayuda porque son tan vagos, definitivamente, ¿verdad? Como va a una consulta, el doctor le dice si tiene triglicéridos altos, le da manejo para los triglicéridos, pero en realidad no estamos viendo más allá. Así es, así es. Entonces, definitivamente usted recomienda que hagamos ese pesquisaje, ¿sí? Y que nos tomemos el tiempo como médicos y que realmente hagamos un estudio de tiroides si tenemos algún tipo de síntoma. Sospechar la enfermedad es importante. He notado lastimosamente en nuestro medio, en nuestro país, ¿verdad? También bastantes falsos positivos en los pacientes que vienen del interior del país y eso es un gran problema. Sí. O falsos negativos porque se vuelve verdadero reto al momento de estar con el paciente y de repente el doctor que estaba afuera, ¿verdad?, fuera de la ciudad, lo sospechó, envía exámenes, salen positivos,
Pero ya al momento que los tenemos a los pacientes, toca decirles, mire, hay que repetir la prueba porque me parece que esto no es eso. Entonces, se vuelve bien complejo, un reto muy, muy bonito, pero muy complejo al momento de hacer el diagnóstico, sobre todo porque aquí no se les puede decir, o sea, lo costoso que son las pruebas, ¿verdad? No es fácil decirle al paciente, mire, vaya a repetirse la prueba. No. Y doctor, como puede ser, ¿verdad? Puede ser de que diga, yo padezco de la tiroides, luego mi prima dice, tengo los mismos síntomas que vos, entonces yo te doy de mis pastillas, ¿sí? Y yo, Laura, no tiene tiroides, lo que tengo es, quizás sea ovario poliquístico, y yo no sepa. Entonces, ¿qué pasa con estas pacientes que reciben tratamiento farmacológico, ya sea para hipotiroidismo o hipertiroidismo, y que realmente no tienen esa enfermedad? Bien, eso que menciona la doctora es algo bastante frecuente en nuestro medio, porque recordemos que de repente se vuelven estas enfermedades un poco costosas. Uh-huh. Yo creo que uno de los exámenes más costosos que hay es la función tiroidea, ¿verdad? Entonces, a los pacientes se les vuelve un poquito difícil venir a estar pagando sus exámenes y recurren a esto, al familiar, y dame la pastilla y me la tomo. Es extremadamente peligroso hacer eso. Realmente podemos crear, por ejemplo, un hipotiroidismo no real, ¿verdad? O algo que no es real, o viceversa, podemos bloquear nuestras hormonas y podemos hacer un trastorno generalizado, incluso podemos alterar la función cardíaca, por ejemplo, cuando estamos tomando hormona tiroidea que va a acelerar un poco la frecuencia cardíaca, si no lo necesitamos vamos a estar con taquicardia permanente y bueno, en fin, un montón de otras cosas que nos pueden crear o provocar el uso de medicamentos como en todo. Creo que en todas las patologías, en todas las enfermedades, usar medicamento que no ha sido recetado por su médico es una de las cosas que no debemos hacer como población. Sí, y hay también, ¿verdad? Hay en nuestro medio, quizás damos la dosis que no es adecuada. Algún médico por error da una dosis que no es adecuada. Entonces, lo mismo puede pasar con estas pacientes. Es correcto. La dosis, sí. Recordemos que la dosis es de ambas, sobre todo la levotiroxina para el hipotiroidismo, es relacionada en base al peso del paciente. Pues. Entonces no es la misma dosis para la doctora que para mí, que para el vecino. Entonces son dosis distintas, definitivamente. Y la edad también depende de la dosis. Por ejemplo, en el paciente adulto mayor se tiene la tendencia a usar dosis más bajas que en el paciente joven. Entonces sí varía bastante. O también sucede que es como, ¿qué y cuánto te dejaron? Le dice, ¿cuánto te dejaron de la pastilla de la tiroides? Tantos miligramos. ¡Qué barbaridad! Yo que vos me tomo solo la mitad. Es correcto. Sí, porque es lo que le estaba comentando. Recordemos que la dosis de la pastilla de la levotiroxina es una dosis que se adecua en base al peso del paciente. Entonces, para algunos pacientes representa, bueno, a mí me dan 150 microgramos y a vos solo 25. Entonces, entonces me voy a bajar yo a 25 también. De seguro que el doctor... Y nada que ver. Cada dosis va adecuada para cada paciente. Y los 150 le van a servir solo a ese paciente y los 25 le sirven. Pero ¿qué pasa si no llegamos a la dosis que yo necesite, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo digo, es que el doctor, a saber por qué me dejó la otra mitad de la pastilla? Bueno, voy a tomar una. En el caso del paciente que está tomando menos de la dosis, lo que va a hacer es que va a continuar con hipotiroidismo, ¿verdad? O sea, no vamos a tener la sustitución adecuada de la hormona. Y en el caso del paciente que toma extra medicamento, entonces lo que se está creando es un hipertiroidismo no real, ¿verdad? Un hipertiroidismo que es mediado por los medicamentos que está usando. Entonces, realmente en ninguno de los dos casos vamos a encontrar el control adecuado y vamos a continuar con los síntomas y síntomas y síntomas. Pero, y es importante saber también el momento apropiado para tomar el tratamiento de la tiroides. Ok, importantísima pregunta. Es igual, esto no pensemos o no confundamos hipertiroidismo con hipotiroidismo. Muchos pacientes me dicen, doctor, yo tengo hipertiroidismo y ¿por qué a mí me dijeron que me tomara la pastilla 3 veces al día? Y mi hermana tiene hipotiroidismo y ella se la toma en ayunas. Bueno, porque hipertiroidismo usa medicamentos antitiroideos distintos a lo que usamos en el hipotiroidismo, que es levotiroxina, que es la hormona. En el
hipotiroidismo, la pastilla se debe de tomar completamente en ayunas, por lo menos 1 hora antes de desayunar, porque eso va a mejorar la absorción del medicamento y por lo tanto va a mejorar los síntomas y la enfermedad como tal, ¿verdad? Y en el hipertiroidismo lo que estamos haciendo es un bloqueo de la hormona, entonces lo damos 2 veces al día, 3 veces al día, incluso hay pacientes que lo toman una sola vez al día, pero no tiene nada que ver con el ayuno, en el hipertiroidismo. Ah, ok. Eso es bien importante que todos lo sepamos. Sí, hay bastante confusión. Doctor, yo quiero saber cuál es su horario en Medicasa. Bien, aquí en Medicasa estamos los miércoles y jueves por las tardes, más o menos a partir de las 2:30, 3 de la tarde en adelante. Y bueno, estamos para servirles. Como les decía, tengo ya casi, vamos a cumplir 3 años de estar en esta noble institución. Déjenme decirles que muy contentos trabajando con el doctor. De No, verdad igual, que sí. igual, realmente de que me abrieron las puertas, de Medicasa ha sido, como siempre he dicho, una institución muy noble, desde que estaba el doctor Martínez, ahora con el legado de ustedes. Definitivamente muy, muy contento porque también a casi a todos los lados donde voy siempre se habla de Medicasa y siempre se habla muy bien. Medicasa siempre tiene y ha sido característico el hecho de tener un cuerpo médico muy, muy respetuoso, muy, muy importante, muy eficaz. Solidario, ¿verdad? Solidarios, sobre todo, Sí. o sea, en todo momento. Realmente muy contento de estar en Medicasa. Muy contento. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestro 8º episodio del podcast de Medicasa. Por ti abrazamos la vida. Y los espero para nuestro siguiente episodio. Bye.